Hechos 10, 30 hasta el final. Hechos 10, 30 hasta el final. Siguiendo con nuestra serie de testigos hasta lo último de la tierra, vamos a leer la palabra del Señor con reverencia, con atención. Es la palabra de Dios, no es palabra de hombre. Sí dice su palabra. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron, colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El que tenga oídos para oír, que oiga la palabra de Dios. Vamos a orar. Una vez más, Dios, nos acercamos a ti con humildad para recibir de tu palabra, Dios, para recibir de tu alimento, de tus bellas palabras de vida. Señor, edifica tu iglesia a través de esta porción de tu Escritura. Abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley. Enciende nuestros corazones un domingo más con el santo evangelio apostólico, predicado hace tantos siglos, Dios, y que aún hoy sigue anunciándose. Ahora en esta isla, Señor, en esta iglesia,
gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu perdón, por tu paz, por todas estas ricas bendiciones que el pasaje nos muestra que puede tener cualquier persona que simplemente abraza a Jesucristo. Gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Imagina por un momento que llegas a tu casa después de este culto y encuentras que una de las murallas principales de tu casa está derribada. Hay un loco derribando una muralla de tu casa. ¿Cuán sorprendente sería eso para nosotros, ¿no? Y imagina la misma escena, pero a una familia que está creciendo, que está teniendo hijos. Y quien está derribando esa muralla es el padre de familia. Y entonces la esposa llega después con sus hijos y dice, mi amor, ¿pero qué estás haciendo? ¿No sabes que esa muralla es mi muralla preferida? Es donde colgábamos nuestras fotos, es un lugar especial donde tenía mi sillón y me sentaba por las noches a leer. Era mi muralla amada y ahora tú la estás derribando. Y el esposo responde, pero corazón, la familia se agrandó. Tenemos que agrandar también la casa. Luego los hijos crecen en esta nueva casa, con esta nueva disposición, sin esa muralla, y los hijos se alegran de que la casa está grande. Pero de alguna forma esos hijos no se dan cuenta del trauma que pasó su mamá cuando esa muralla fue derribada. Yo pienso que este pasaje es algo como esto. Y nosotros aquí todos somos como los hijos que han crecido y ya la casa está agrandada. Pero no vivimos ese traumático momento donde esa muralla estaba siendo derribada. Y eso es justamente lo que pasa en este pasaje. La muralla que separaba al pueblo judío y el pueblo gentil está siendo derribada por primera vez. Y los gentiles ahora pasarán a formar parte de la familia de Dios y tal vez esto no nos impacta tanto hoy en día, pero porque la casa ya fue agrandada. Y vivimos en la casa grande. Pero quiero que volvamos a ese momento donde estaba ese loco derribando esa muralla. Y cuán traumante sería para nosotros ver que una de las murallas principales de nuestra casa, al volver, está siendo derribada. Eso es justamente lo que este pasaje nos comunica, y es por eso que los judíos, al mirar la conversión de los gentiles, nos dice el pasaje que estaban atónitos, sorprendidos de que también a los gentiles Dios diera el Espíritu Santo. Este pasaje nos habla de la expansión del reino de Dios, avanzando incluso las fronteras raciales y las fronteras del antiguo pacto, que era Israel, ahora abriéndose hacia los gentiles. Este pasaje es un punto de quiebre en la Biblia, en donde ahora los que no eran judíos son incluidos al pueblo de Dios, cumpliendo así la antigua promesa que Dios le dio a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. No solo los judíos, pero también todas las familias de la tierra. Y así, este pasaje, que es un punto de quiebre en Hechos, nos introduce el terreno para la última parte del libro de los Hechos, que es como el Evangelio es derramado a los gentiles por el ministerio del apóstol Pablo. Esta parte es vital en la historia de la redención, cumpliendo una de las principales características que diferencian el Nuevo Pacto del Antiguo, el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, que es la universalidad del pueblo de Dios. Pues Dios ha dado esperanza a aquellos que no tenían esperanza. Como leíamos en la lectura antifonal, aquellos que estaban sin Cristo, sin Dios,
ajenos a la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, dice el pasaje, pero ahora, en Cristo Jesús, los que antes estaban lejos, ahora han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y todo esto empezó con un hombre llamado Cornelio, un centurión romano. Así que hoy veremos su historia y cómo el Evangelio llegó a su vida, llegó a su casa, y a través del primer ejemplo de un gentil convertido, todos hoy estamos en esta casa más grande. Porque aquí no hay ningún judío de nacimiento. Aquí somos todos gentiles. Y ahora todos hemos sido reconciliados por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 10 de Hechos se divide básicamente en 3 partes. 2 visiones. Primero la visión que tiene Cornelio, luego la visión que tiene Pedro, y finalmente el encuentro que hay entre Pedro y Cornelio, que es justamente lo que nosotros leímos. El encuentro de Pedro con Cornelio, y cómo Pedro le predica el Evangelio, y finalmente toda la casa de Cornelio es convertida al Señor. Entonces tenemos el resumen de la historia, versículos 30 y 33, luego tenemos el Evangelio, luego tenemos la respuesta de Cornelio y toda su casa ante la predicación de Pedro. Entonces primero, ¿quién es Cornelio? Porque el pasaje nos presenta a un varón llamado Cornelio. Los primeros versículos, los primeros 8 versículos del capítulo 10 nos presentan a este hombre llamado Cornelio, que era un centurión romano, es decir, un capitán romano a menudo a cargo de 100 soldados, por eso se llama centurión, centena, ¿no? Y era una persona muy importante que vivía en Cesarea. Cesarea era un puerto marítimo romano al norte de Palestina, una ciudad muy importante para Roma, pues era el puerto donde hacían todo el tema de marítimo, ¿no? El traer y vender cosas desde ese puerto. Y este centurión era un romano, como digo, pero era un gentil muy especial, porque el pasaje nos lo presenta como un hombre temeroso de Dios. Versículo 2 del capítulo 10 dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios, con toda su familia, que además daba limosna y oraba a Dios siempre. Y este es un gentil muy especial, porque los gentiles en general eran paganos, idólatras, que adoraban a las deidades romanas o a las deidades del panteón griego. Pero este gentil era un adorador del Dios de Israel. Es decir, se había convertido al judaísmo. En todas sus formas, con excepción de una cosa: la circuncisión. Este hombre era un adorador de Dios, pero la única diferencia que tenía es que no estaba circuncidado. Entonces, este hombre tiene una visión. Dice ahí los primeros versículos, tiene la visión de un ángel que se le aparece, ¿no? Un varón con vestidos resplandecientes, que le dice que sus limosnas y sus oraciones han sido recordadas por Dios. Y esa es una imagen del Antiguo Testamento, de las ofrendas del Antiguo Testamento, como Dios recordaba a las personas, Dios miraba a las personas con favor a través de sus ofrendas. Entonces este ángel le dice esto: que Dios ha recibido y aceptado su devoción, mirándole por misericordia. Entonces el ángel le da indicaciones exactas acerca de hacer venir a un hombre llamado Pedro, que estaba en Jope. Jope estaba un poquito más al sur y Cesarea estaba un poquito más al norte, ¿ya? Entonces le da indicaciones a Cornelio para que haga venir a Pedro. Y Cornelio manda a 3 hombres, 2 siervos y un soldado devoto, a buscar a Pedro con las indicaciones exactas. Entonces luego el pasaje muestra que
estas personas van a buscar a Pedro y Pedro estaba orando a mediodía en la casa de Simón, en la azotea, y de pronto Pedro tiene una visión, y ahí viene la segunda visión del pasaje, que es que Pedro tiene un gran hambre a mediodía, ¿no? Ahora estamos como a mediodía, ¿no? Un gran hambre sobrevino, amén, y entonces tiene como un éxtasis, una visión, en donde él ve una sábana descender del cielo. El cielo se abrió y una especie de lienzo grande comienza a descender del cielo, imagínenselo, y Pedro está ahí con hambre, y desciende esta sábana, y entonces ve que en la sábana hay animales de toda clase, cuadrúpedos, reptiles y aves. Ahora, como hay animales de toda clase, eso significa que también habían animales considerados por la ley mosaica como inmundos. Porque habían animales limpios, animales no limpios, animales que se podían comer, animales que no se podían comer, de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento. Pero lo interesante es que viene una voz a Pedro y le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y entonces cuando el Dios Todopoderoso y Soberano se revela a Pedro y le da una orden, la respuesta es tremenda, porque Pedro le dice: no. Señor, no. Y de hecho ese no en la Escritura es muy enfático, es como de ninguna manera, en absoluto, o sea, no, imposible. Sabemos cómo es Pedro, ¿cierto? Le dice: no. Señor, no. Y luego le explica por qué. Porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado en mi boca jamás. Pedro había sido un judío de pequeño. Nunca había comido un tocino. Son ricos los tocinos con huevo, ¿cierto? Los judíos no podían comer cerdo. Nunca había comido nada inmundo. Y le dice eso al Señor: nada inmundo ha entrado en mi boca jamás. Y luego por segunda vez viene la voz en esta visión que él tiene y le dice: no llames tú común lo que Dios ha limpiado. Y eso pasó 3 veces. O sea, la visión se repitió 3 veces. Entonces el pasaje muestra que Pedro estaba perplejo y dudando. O sea, estaba lleno de dudas de lo que el Señor le estaba diciendo en esta visión. Porque ¿cómo le iba a mandar a hacer algo en contra de las leyes que Dios mismo había puesto en el Antiguo Testamento? Entonces dice que Pedro estaba pensando en esto, dudando, perplejo, y entonces llegan los enviados de Cornelio a la puerta. Y entonces ahí dice la Escritura que la voz del Espíritu Santo le habló a Pedro y le dijo: no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces llegan los enviados, le hablan, le cuentan la historia. Bueno, Cornelio, varón justo, temeroso, tuvo una visión, te manda a buscar. Y Pedro dice: bueno, ya, vamos. Se quedan una noche y luego salen hacia Cesarea. Ahora, es importante todos los detalles que yo te he mencionado acerca de la visión, acerca de la voz que viene a Pedro del Espíritu Santo diciendo que no dude. ¿Por qué? Porque si nada de eso hubiera pasado, lo más probable es que hubieran llegado estos hombres y Pedro hubiera dicho: no, yo no voy a la casa de un romano. ¿Estáis locos? No voy a ir a la casa de un centurión romano. De hecho, vemos justamente esto cuando llegan a la casa de Cornelio en el versículo 28 y Cornelio lo recibe, luego están entrando a la casa y el versículo 28 dice que Pedro vio a toda esta gente reunida porque Cornelio había juntado a todos sus amigos y parientes cercanos. Y el versículo 28, Pedro les dice a esta gente: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Los judíos
consideraban ilícito y abominable ir a la casa de alguien que no era judío. Ellos de hecho lo consideraban como que tú te contaminabas al hacer eso, ceremonialmente. De hecho, si ustedes recuerdan cuando prediqué Juan 19, y los principales sacerdotes y fariseos no quieren entrar al pretorio para poder comer la Pascua, ¿se acuerdan de eso? Y se quedan afuera del pretorio para hablar con Poncio Pilato, porque no querían contaminarse. Entrar en la casa de un romano era abominable para un judío. ¿Por qué? Porque probablemente había una muerte o habían cosas contaminadas en la casa. Entonces ellos no querían en el fondo tocar nada que los contaminara ritualmente. Y eso le dice Pedro. Ustedes saben cuán abominable es para un hombre como yo venir y entrar en esta casa. Pero luego le dice, pero a mí Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame como un inmundo. Y ahí se revela cuál fue la razón de la visión que Pedro tuvo de esto de los animales. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Pedro que los gentiles que antes eran considerados impuros, ahora son recibidos por Dios, quien ahora ha abrogado todas las leyes ceremoniales, dietéticas y judiciales del Antiguo Testamento, derribando esa muralla de separación, porque ahora Dios está agrandando la casa. Y nuevamente te traigo a mi primera ilustración, porque esto es chocante para un judío. Para nosotros no es chocante comer cerdo. De hecho, estuvimos comiendo hasta prieta ayer. ¿No? 18, ¿no? Todo lo que comimos, hasta los chunchules, imagínense. Sin embargo, para un judío esto era algo chocante, ver esa muralla siendo derribada. Entonces, ¿cuál es la primera verdad que quiero enfatizar para nuestra vida? Primero, quiero hablarte del amor universal de Dios. Del amor universal de Dios. Que Dios no hace acepción de personas. Dios no se fija en las apariencias. Lo vimos en el sermón pasado con Lázaro, con el mendigo. Dios no mira lo que mira el hombre. Y el amor universal de Dios que mueve todas las circunstancias con el fin de alcanzar a los suyos. El amor de Dios busca a los perdidos, busca a los que están lejos. Dios viene a los suyos. Mira esta historia por un momento. Dios manda un ángel a Cornelio. Luego le da una visión a Pedro. Luego el Espíritu Santo le habla audiblemente a Pedro. ¿Qué es lo que todo eso nos muestra? Todo eso fue dado por Dios con el fin de llegar a un hombre romano, a su casa, y revelar a su Hijo Jesucristo a esa familia. ¿Te das cuenta cómo el Dios omnisciente mueve todas las circunstancias y los hilos de la providencia para llegar a un hombre y a su familia? Y revelar a Jesucristo, abrir los ojos de estas personas y que conozcan a Jesús. Y asimismo tú. Asimismo tú y yo hemos sido buscados por el amor de Dios. Y Dios ha movido todas las circunstancias para encontrarnos. A ti que estabas lejos, que estabas sin esperanza, que estabas sin Dios, que eras un extranjero y advenedizo a la familia de Dios, su amor te fue a encontrar. Y Dios movió toda su providencia. Dios movió a personas. Dios movió circunstancias. Piensa en tu vida. Dios moviendo cosas, ¿para qué? Para llegar hasta tu vida. Y revelarte a Jesús hacia tu corazón. ¿No te habla eso de su amor por ti? Tú no le buscaste. Él te buscó a ti. Tú no te llamaste a ti mismo. Él te llamó eficazmente por su Espíritu Santo. Oh, mira al Dios amoroso en acción y cómo Él llegó a la vida de este hombre y también ha llegado a tu vida. Y lo que mueve al final todas estas circunstancias es un Dios que ama de tal manera a los suyos.
que llega hasta ellos. Y Dios te ha llamado solo por gracia. Él te ha buscado por nombre. Así que alábale. Alábale por su amor, alábale por su soberanía, porque Él movió a personas, Él movió prédicas, Él movió familiares, Él movió circunstancias, Él movió dolores de esta vida para salvarte, para mostrarte a su Hijo. Como dice Pablo en Gálatas capítulo 1, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí. Lo acabamos de ver en el capítulo 9. Cómo Dios movió todas las circunstancias para encontrar a Saulo de Tarso cuando a él le agradó. Y cómo también mueve todas las circunstancias, mueve a sus hijos. Fíjate cómo mueve a Pedro. Cómo tiene que quitar las dudas y los velos de Pedro para llegar hasta este hombre. Porque Dios amó de tal manera a este mundo, no solo a judíos, sino también a romanos y a todo aquel que recibe a su Hijo Jesucristo. Así que esto es lo primero que vemos, al Dios soberano y amoroso en acción en este pasaje. Luego el pasaje nos dice en el texto que leímos, versículos 33 al 35, Cornelio dice: así que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado que nos digas. Porque Dios se reveló a Cornelio para que hiciera llamar a Pedro, y luego se reveló a Pedro en algo bien misterioso, que simplemente le dijo: levántate y come, y luego le dice: no dudes en ir con ellos, con los enviados. Pero Dios en ninguna parte del capítulo le dice a Pedro lo que debe decir. Simplemente le dice a Cornelio: anda, llama a Pedro y él te va a decir algo. Y luego Pedro está ahí y dice: aquí estoy. Ustedes saben cuán abominable, cuán difícil para mí es esto, pero Dios me mostró que no llame común a ningún hombre. Así que aquí estoy, les dice Pedro, ¿para qué me llamaron? Y luego Cornelio le cuenta de nuevo la historia y le dice: bueno, Dios me mandó a buscarte y aquí estamos, ¿qué nos tienes que decir? Y ahí Pedro comprendió cuál era el mensaje que tenía que dar a Cornelio. Entonces nos dice la palabra que Pedro abrió su boca, versículo 34, y lo primero que dice es que se dio cuenta de algo, llegó una nueva comprensión. En verdad comprendo, dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y esa palabra es muy importante ahí, acepción de personas, es una palabra que literalmente significa el que recibe el rostro. Eso significa la palabra en el original, es una palabra. El que recibe por el rostro. ¿Cómo eso? Eso es raro. O sea, que el que tiene favoritismos a partir de la apariencia. El que acepta o favorece a alguien por su apariencia, posición o condición externa o estatus social, es decir, lo visible de alguien. Pedro está afirmando que Dios no juzga según la apariencia, raza o condición social, sino que Él acepta a todo el que le teme y obra justicia. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque Pedro y los judíos sí tenían un problema con esto, tenían un problema con los gentiles. De hecho, vemos cómo Pedro es convencido para ir y luego al final del capítulo 10 vemos cómo los judíos que acompañaron a Pedro, que eran 6, están atónitos de lo que está pasando, y luego los primeros 18 versículos del capítulo 11, cuando Pedro llega a Jerusalén, los judíos le dicen: oye, así que escuchamos que te metiste a la casa de un gentil y que comiste con ellos. Explícanos, ¿por qué hiciste esa abominación? Y ahí Pedro nuevamente les cuenta la historia. Porque para un judío la raza es algo muy importante, era algo muy importante. Y nosotros también, hermanos, podemos tener concepciones, así como Pedro la tenía.
concepciones sociales, culturales, raciales o religiosas que nos lleven a favorecer a unos y a despreciar a otros. Y esto es algo que el pasaje nos muestra, una verdad inmutable y eterna. Dios no hace favoritismos. Dios no tiene favoritos. No hace Él acepción de personas. No recibe a uno por ser rico o por ser de un color de piel y desprecia a otro por ser pobre o por tener un diferente color de piel o raza. Ahora nosotros sí podemos hacer eso. Favorecer o despreciar a unos por alguna diferencia que nosotros tengamos o veamos en ellos. Y esto las Escrituras hablan continuamente, por ejemplo, Efesios 6, 9, Colosenses 3, 25, Santiago 1, 2, los apóstoles instruyen a la iglesia a no hacer acepción de personas en la iglesia. Enseñan a no hacer acepción de personas entre amos y esclavos, una realidad de esa época, amos y esclavos. Habían esclavos que se convertían, habían amos que se convertían, y los apóstoles decían que los amos debían tener respeto y tratar como a hermanos a aquellos que eran esclavos. También en Santiago 2.1 el apóstol enseña que no debe haber acepción de personas entre pobres y ricos en la iglesia. O sea que no debemos mirar con agrado a los ricos y debemos despreciar a los pobres. Otras escrituras también hablan de esta rivalidad o de estas diferencias en la iglesia, como diferencias de raza, judíos, gentiles, hombres, mujeres, o incluso bandos de predicadores. ¿O no? ¿No pasa eso en Corintios? ¿No pasa eso muchas veces en la iglesia? Están los que están con el pastor y están los que están contra el pastor. O están los que les gusta este predicador y no les gusta este predicador. Hermanos, puede ser cualquier cosa que nosotros levantemos para separar dentro de la iglesia. Diferencia en color de piel, educación, ropa. ¿Te has fijado esas personas que te miran de arriba abajo así? Eso pasa en las iglesias también. Maneras de hablar, trabajos que podamos tener, condición social o incluso una diferencia de opinión. Una diferencia que hayamos tenido con alguien en algún punto que nos hace levantar una muralla y ya no relacionarnos con esa persona. Si Dios ha derribado la muralla, no levantemos nosotros murallas. ¿Me escuchaste lo que dije? Si Dios ha derribado toda muralla en su iglesia, no levantemos murallas nosotros. Por ninguna cosa. Entonces una pregunta para nosotros. ¿Con quién o quiénes estás separado hoy en la iglesia? ¿Qué diferencias aparentes te están llevando a excluir a otros de tu comunión? Recuerda que Dios es justo e imparcial. Y también lo debemos ser nosotros. No podemos rechazar a los que Dios ha recibido. De nuevo, no podemos rechazar a lo que Dios ha recibido. Si Dios recibe, entonces la iglesia también recibe. Eso nos muestra este pasaje, una de las verdades fundamentales que yo hablaba de esta inclusión de los gentiles. Ahora Dios está rompiendo esta barrera. Y le preguntan, entonces, ¿qué nos tienes que decir? Y aquí Pedro comienza a predicar el Evangelio. Otra aplicación para nosotros, predica el Evangelio sin distinción. No pienses, esta persona está demasiado perdida. Esta persona, mira cómo habla. ¿Tú crees que va a aceptar al Señor? Esta persona está demasiado lejos. No, hermanos, tenemos que hablar sin distinción y sin acepción de personas. No esperamos ángeles, visiones o voces audibles hoy, como pasa en este pasaje, para que Dios nos revele su voluntad, porque Dios ya la ha revelado. ¿Y sabes cuál es el mandamiento?
para cada uno de nosotros. Este es el mandamiento. Ve y predica a toda criatura. Ese es su mandamiento. La pregunta ahora para nosotros es, ¿haremos caso de eso? ¿O seremos como Pedro? Señor, no. En ninguna manera, Señor. Yo no estoy para eso. Tenemos que predicar el Evangelio a otros, pero también tenemos que predicar el Evangelio a nosotros mismos. Y aquí viene entonces, ¿cuál es el contenido del Evangelio, el contenido del mensaje apostólico que Dios ha revelado y se lo predica ahora Pedro a esta casa? Desde el versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Primera cosa que Pedro dice, Dios nos ha mandado, Dios ha anunciado el Evangelio de la paz. ¿Recuerdan la lectura antifonal de Efesios 2? Pero ahora, en Cristo Jesús, los que antes estaban lejos han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Ahora, ¿qué quiere decir esto, el Evangelio de la paz? No quiere decir que tengas una paz en tu corazón, así como siento como una pacificación. ¿Has visto esas personas que son bien de yoga, bien así como de reiki, ¿no? Y andan como flotando en el aire, tengo paz en mi vida. No habla de esa paz que sentimos, eso no es lo que se refiere acá. El Evangelio de la paz es el Evangelio que ahora anuncia la paz entre tú y Dios. ¿Y saben qué implica eso? Que necesitamos el Evangelio para tener paz, porque sin el Evangelio no tenemos paz con Dios. ¿Qué es lo contrario de la paz? A ver, guerra, enemistad. La Biblia habla de que el hombre está enemistado con Dios, de que sus pensamientos, sus palabras, sus acciones en contra de la voluntad de Dios, se ha vuelto un enemigo de Dios. Pero aún más terrible que eso es que Dios se ha vuelto un enemigo del hombre. Dios ha respondido a la maldad del hombre con la ira, con la justicia. Dios es un Dios santo, porque el hombre es rebelde y el hombre quiere decirle a Dios, bájate de tu trono que yo me voy a sentar ahí. Si tú eres rey de una nación y tu súbdito se rebela contra ti y quiere matarte a ti y toda tu familia, tú como rey, ¿qué harías? ¿Qué le toca a un súbdito que se rebela contra su señor? La muerte, ¿no? Entonces, está esta enemistad entre el hombre y Dios. Pero Dios ahora ha anunciado que hay una forma de obtener paz, que hay una forma de obtener reconciliación a través de Jesús. Dios anunció el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Solo hay una forma de obtener paz con Dios. No es a través de tus obras, no es a través de lo que tienes, no es a través de venir a la iglesia, no es a través de hacer muchas cosas religiosas. Hay solo una forma de que tú y Dios estén en paz: a través de Jesús. No hay otra manera. Cristo entonces es nuestra paz, como dice. Si nosotros antes estábamos lejos, ahora hemos sido acercados a Dios por medio de Cristo. Si antes estábamos enemistados con Dios y Dios enemistado con nosotros, ahora, como dice Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios, justificados pues por la fe. Y estas son las buenas nuevas de paz, que tenemos entrada al Padre solamente por su cruz. Y mira qué hermoso esto, ahora somos de la familia de Dios.
Es decir, hemos sido adoptados a su familia. Ahora tenemos paz con Él. Hemos sido reconciliados con Él por medio de Jesucristo. Este es el Evangelio de la paz que está hablando Pedro acá. Pero esa paz con Dios también produce paz entre los hombres, ¿no? Por eso también dice Efesios 2 que Él hizo la paz entre judíos y gentiles. Hizo la paz entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres. Bueno, los matrimonios dicen, ¿a dónde está esa paz? Pero sí está. Hermanos, Cristo ha derrumbado toda muralla de separación y ahora todos somos una sola familia. El Evangelio de la paz. Sigue Pedro y dice, este es Señor de todos, no solo de judíos, es Señor de todos. Y luego dice, ustedes saben lo que se divulgó por toda la tierra de Judea y de Jerusalén, lo que Jesús hizo desde el Evangelio que predicó el Señor y cómo empezó desde el bautismo de Juan. De ahí parte Pedro. Ustedes recuerdan a Juan el Bautista, ¿no? ¿Cuál fue la gran prédica de Juan el Bautista? Aquí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y Pedro dice, Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. Y Jesús estuvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Los ojos de los ciegos se abrieron. Los oídos de los sordos oirán. La lengua del mudo cantó. El cojo saltó como un ciervo. Los muertos fueron resucitados. Jesús dio esperanza. Jesús dio sanidad. Jesús dio vida eterna. Caminó y los hombres y las mujeres se acercaban a Él. Gente sin esperanza, gente en miseria. Y Jesús les daba un nuevo amanecer. Dice así el apóstol Pedro, dice cómo Él estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Jesús hizo el bien. Este carpintero de Galilea, de Nazaret, de una familia pobre, más insignificante de todas las ciudades de Israel, Nazaret, nadie lo conocía. Nadie daba un peso por él. Pero este hombre era el ungido de Dios, el Cristo, a quien Dios había enviado al mundo para salvar al mundo. Y él predicó un reino diferente a toda predicación que alguna vez tú has escuchado. Él predicó que en su reino son bienaventurados los que lloran, los pobres en espíritu, los mansos, los pacificadores, que en su reino son bienaventurados los misericordiosos, los perseguidos. Él confrontó la hipocresía religiosa. Jesús enseñó que en su reino el mayor debe servir al menor. Él enseñó que el mayor amor que tú puedas demostrar por otro es entregar tu vida por otro. Él enseñó que debemos seguirle, tomar nuestra cruz y seguirle, negarnos a nosotros mismos y seguir sus pisadas. Él nos enseñó a arrepentirnos de nuestros pecados, a dejar lo malo, a abandonar nuestra antigua manera de vivir. Ve de un hombre que hizo el bien. Ve de un hombre que hizo justicia. Ve de un hombre que predicó la verdad y lo mataron. Tú nunca encontrarás un hombre más santo, más justo, más verdadero, más tierno que Jesús de Nazaret. ¿Y saben qué hizo el hombre cuando Él vino? Lo puso sobre una cruz. Dice Pedro, a este lo mataron colgándole de un madero. Y las palabras que Pedro está usando acá son las palabras de Deuteronomio. El que es colgado de un madero, el que es colgado de la cruz, es que el colgado del árbol, es decir, el maldito. Los fariseos, los judíos que mataron a Jesús, sabían que la cruz
era la señal de que Dios reprobaba a ese hombre. Porque es la señal de decir, aquí está el maldito por Dios, el impostor. A este Dios no lo bendice, a este Dios lo maldice. Entonces ellos pusieron en la cruz a Jesús a propósito, para mostrar a todo el mundo que aquel que está con los brazos abiertos, herido, con una corona de espinas, lacerado en su cuerpo, su costado atravesado, ese hombre justo, verdadero y santo, ese hombre es un maldito por Dios. Y en eso los judíos, intentando desacreditar a Jesús, cumplieron las Escrituras que habían profetizado de que Él llevaría nuestra maldición. Sí, Él es el maldito y el reprobado por Dios en la cruz, pero porque está llevando nuestra maldición en la cruz. Él no es maldito por sí mismo, Él es maldito, fue hecho maldición por nosotros. Porque yo es lo que te hablaba en un principio, esto de la enemistad, esto de la rebeldía, ¿qué produce eso? La maldición de Dios. Que Dios derrame su ira sobre los rebeldes, y eso es maldición. Pero Jesús tomó eso y lo cargó Él en la cruz por nosotros. Pero ahí no termina la historia. Porque al tercer día, dice Pedro, Dios le levantó. Porque este no es cualquier hombre. No es cualquier hombre. No es simplemente un carpintero. Es el Hijo de Dios. No es simplemente un maestro. Es el ungido, el enviado. Él es el Salvador del mundo. Y Dios le levantó al tercer día y puso fin a la agonía de la muerte. ¿Cuánto le asusta la muerte aquí? ¿Cuánto tal vez le asusta una enfermedad, la miseria, el dolor de esta vida, los demonios? ¿No les gusta estar con la luz apagada? Hermanos, en la cruz Dios, Jesucristo nuestro Señor, venció la muerte, venció al diablo, venció el pecado, venció todas las miserias de nuestra vida. Y eso nos habla de que Dios ahora ofrece salvación solamente por Él. Así que Pedro está hablando a este Dios lo levantó y lo manifestó a los testigos que había destinado de antemano. Y dice, y nosotros estuvimos con Él, comimos, bebimos, no era un fantasma. Ayer mi esposa me preguntaba, mientras veía una serie de Chosen, o el viernes parece que fue, y me dijo, ¿te das cuenta que tú crees en un hombre que nunca has visto? Y yo le dije, sí, pero no es solo un hombre, es el Hijo de Dios, es el Salvador, es el Redentor de mi alma, es el que me dio paz con Dios, es el que quitó la enemistad entre mí y Dios por causa de mis pecados, es el que cargó mis pecados en la cruz, pero no solo murió, sino que también resucitó al tercer día, y yo lo confieso y lo creo con todo mi corazón, de que Dios levantó a Cristo de entre los muertos y puso fin a todas mis miserias. Y dice Pedro que a Él Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y tú sabes que todos nos encontraremos al final frente a Jesús, porque Él es el juez de vivos y de muertos. Todos compareceremos ante Jesús de Nazaret, nuestro Señor resucitado. Todos, vivos y muertos, ante el tribunal de Cristo. Ahora una pregunta. ¿Es ese juez también tu Salvador? Porque si Él no es tu Salvador, Él solo será tu juez. Y no habrá nada que Él pase por alto en tu vida. Pero toda justicia será hecha. Entonces pagarás eternamente en el tormento, condenado por tus pecados, o serás llevado por siempre a su seno
porque Él pagó por ti. Solo hay dos caminos. O Jesús paga por ti, o tú tienes que pagar, pero no hay más caminos. Entonces, ¿cuál es la invitación aquí de Pedro? Versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El perdón de los pecados, hermanos. La remisión, la cancelación de la deuda. ¿Tú sabes cuál es tu deuda con Dios? ¿Tú sabes cuáles son tus manchas? ¿Sabes cuáles son las manchas de esta semana? Las deudas de esta semana, las multas de esta semana con la ley de Dios. Acá dice que todo el que cree en Él le es quitada esa deuda. Es cancelada. ¿Sabes por qué? Porque Él la pagó. Él pagó esa deuda. Así que todo aquel que recibe a Jesús en su vida, en su corazón, Dios dice, es declarado justo por la fe. Es declarado salvo. Es perdonado de todos sus pecados. Es liberado de toda su esclavitud. Es cancelada su deuda. Y este no es solo un mensaje que debemos predicar a otros. Es un mensaje que debemos predicar a nosotros mismos en este mismo instante. Porque si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. No tenemos que nosotros mismos limpiar nuestros pecados. Si estamos lejos, no somos nosotros los que debemos arreglar la cosa. Lo que nosotros debemos hacer es posar una vez más nuestra mirada en aquel que dio su vida por nosotros y resucitó para nuestra justificación. Y entonces recibir el glorioso perdón de nuestros pecados. ¿Tú sabes cuán glorioso es eso? Cuán glorioso es saber que estabas cargado y en deuda y que Dios quite esa carga de ti y diga, ahora eres justo. ¿Por qué? ¿Justo por mí? No, justo por Cristo, justo por lo que Él hizo por mí. ¿Has sentido el perdón de Dios? ¿Crees que necesitas ser perdonado? ¿O crees que lo has hecho todo bien? Tienes que mirar una vez más la cruz del Señor y ver lo que ahí pasó. Y ver cómo todo tu pecado fue transferido a Cristo y toda su justicia y santidad fue transferida a ti. Al que no conoció pecado, Dios por ti y por mí lo hizo pecado. A Él lo hizo pecado para que ahora nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Pedro todavía no terminaba el sermón, dice. Era bueno para hablar Pedro, parece. Porque dice que mientras aún hablaba estas palabras, la gente escuchó de la paz. La gente escuchó del perdón de los pecados. La gente escuchó de Jesús, el Salvador y juez de vivos y muertos. La gente escuchó del Señor de todos. Y entonces dice que el Espíritu Santo, qué glorioso, cayó sobre la casa de esos romanos. Cayó sobre todos los que oían. Y entonces la gente comenzó a alabar a Dios. Gracias, Señor. Te alabo, Dios del cielo y de la tierra. Gracias por tener misericordia de mí, porque te has acordado de un miserable como yo. La gente empezó a alabar a Dios. Esa es la respuesta, hermanos, cuando escuchamos el Evangelio. Produce en tu corazón alabanza. Produce en tu corazón gratitud. Decir, Dios, gracias. La gente comenzó a alabar a Dios porque Dios hizo una obra en ellos a través del Espíritu Santo. Y los hermanos judíos, dice que estaban boquiabiertos, mirando a estos romanos incircuncisos, ahora ser hechos
templo de Dios. Dios habitando en el corazón de estos hombres, porque les oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Y ahí Pedro recuerda lo que pasó en Pentecostés. Y dice, estos ahora han recibido lo mismo que recibimos nosotros. ¿Puede alguien impedir el bautismo? Hermanos, si Dios ha recibido, la iglesia tiene que recibir. Dios recibió a Cornelio y a su casa. Y aquí Dios muestra en el transcurso de Hechos cómo el Evangelio va alcanzando a todo el mundo. Partió en Jerusalén, judíos, pero ¿recuerdan Hechos 8? Los samaritanos también pasó esta misma experiencia. Y ahora pasa con un gentil temeroso de Dios. Y ahí se cumple el cronograma de Jesucristo, se va cumpliendo. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea y hasta lo último, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Dios recibe a estos romanos. Pedro dice, ¿puede alguien impedir el bautismo para que no sean bautizados estos? Entonces les mandó bautizarles. Lo que Dios recibe, la iglesia también debe recibir. Amén. En conclusión y resumen, ¿qué hemos visto hoy día? Que Dios mueve todas las circunstancias en su amor soberano para alcanzar a los suyos, a sus escogidos. Y sus escogidos no son solo de una raza o solo de una condición o de una clase, pero como muestra Apocalipsis, había de todas las naciones, de todas lenguas, de toda raza, de toda tribu, y había un pueblo y todos alababan a Dios. Dios no hace acepción de personas, tampoco nosotros debemos hacer acepción de personas. Y por último, recibe el Evangelio. Aunque seas creyente, necesitas recibirlo una vez más. Pero no solo lo recibas, el perdón de pecados, la paz, la reconciliación con Dios, pero también predícalo a otros, sin distinción. Recibe a aquellos que Dios ha llamado. Anunciemos el Evangelio, mis hermanos, porque Dios nos lo ha revelado. Amén. Vamos a orar y dar gracias al Señor.